esta es la clase de transducción de señales celulares. Yo soy Martín Krasnopolsky y ahí tienen mi email, cualquier cosa me pueden escribir. Como les comenté, esta clase se llama transducción de señales en la célula. Entonces la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de célula? Uno podría pensar muchas cosas, podría pensar en la unidad fundamental de la vida, por ejemplo, y podría pensar en una célula. Pero en realidad, cuando hablamos de transducción de señales, nunca hay que pensar en una célula, sino en varias. ¿Cómo empezó todo? En el principio, la vida estaba representada únicamente por organismos unicelulares, que se perfeccionaron en ejercer distintas funciones según el ambiente donde les tocó existir. Con el tiempo, se fueron estableciendo relaciones simbióticas y parasitarias entre ellos, de forma tal que cada uno realizaba el trabajo que mejor le salía, para la conveniencia de la comunidad. Pero un tiempo después fueron olvidándose de cómo realizar las funciones que no les tocaban, hasta que esa convivencia pasó de ser conveniente a obligada. Actualmente, los organismos pluricelulares están organizados en niveles. Tenemos el nivel más bajo, las células, que se encuentran organizadas en tejidos, que a su vez forman órganos, que a su vez forman sistemas y que finalmente forman el organismo. Para que cada uno de esos niveles sea viable, sus componentes deben actuar de forma coordinada. Tenemos dos ejemplos. Si las fibras musculares del corazón no actúan coordinadamente, tendríamos una arritmia. Pero además, esas mismas fibras deben actuar en función de los requerimientos de otras células, como por ejemplo las neuronas. Entonces, acá lo que tenemos también es una coordinación entre diferentes órganos que hasta forman parte de diferentes sistemas. ¿Qué es la transducción de señales? Para asegurarme la coordinación, las células constantemente tienen que tomar decisiones. Por ejemplo, ¿reservo alimento o lo consumo? ¿Me divido o no me divido? ¿Sigo viviendo o me suicido? ¿Y qué es lo que necesitan las células para tomar decisiones correctas? Por supuesto que información. Pero información abundante, o sea que provenga de múltiples fuentes, e información relevante, que sea información dirigida solo a ella, que no sea dirigida a otra célula. Entonces, la transducción de señales es un mecanismo celular y molecular que consiste en incorporar la información contenida en una señal biológica y convertirla en una respuesta biológica. La información biológica puede ser de diferentes tipos. El flujo de la información se denomina la señal. Y las señales pueden ser eléctricas, como por ejemplo cuando un axón inerva un músculo provocándole su contracción, o bioquímicas, que son las más frecuentes. Las señales bioquímicas a su vez pueden tener diferentes naturalezas. Pueden ser peptídicas como el IGF, pueden ser lipídicas como los esteroides, y pueden ser gaseosas como el óxido nítrico. Pero siempre son moléculas pequeñas. ¿A qué se debe esto? A que las moléculas pequeñas tienen una mayor facilidad y velocidad de biodistribución. Según la función, las moléculas podemos caracterizarlas en interleuquinas, que son las involucradas en las respuestas inmunológicas, en factores de estimulación de colonias, que son los que están involucrados en la proliferación de células hematopoyéticas, en quemoquinas, que están relacionadas con la atracción de otras células a través del gradiente, o en growth factors o factores de crecimiento, que están involucrados en la proliferación de diferentes tipos tisulares. Una cosa muy importante es que la misma molécula no va a desencadenar siempre la misma respuesta. Como ejemplo, tenemos que una misma molécula podría ejercer diferentes efectos en diferentes tejidos, un proceso llamado peleotropismo.
Por ejemplo, la insulina induce síntesis de glucógeno en los hepatocitos, pero induce la síntesis de triglicéridos en adipocitos. Y es la misma insulina. Otro ejemplo o otra opción es que una misma molécula podría ejercer diferentes efectos aún sobre la misma célula, según vaya variando el microambiente. Por ejemplo, en hipoxia, las células de cáncer de mama son insensibles a estrógenos. Ok, ¿cómo es la comunicación intercelular? Es muy sencillo. Esquemáticamente tenemos una célula emisora que va a generar la comunicación y una célula target que la va a recibir. Y la comunicación es una señal. Cuando una célula target reciba la señal, va a generar una respuesta biológica. Este esquema que lo vemos así muy simple, lo vamos a ir complejizando con el tiempo. Por ejemplo, ¿de qué manera se puede transmitir esa señal? Una opción, que es la más común, es la secreción de moléculas que actúan sobre células distantes. Acá tenemos la molécula viajando. Otra opción es que la señal esté en la membrana y lo que viaje sea la célula completa. Esto es muy común, por ejemplo, en el sistema inmunológico. Y otra opción es que haya células que están vecinas y que la señal nunca salga al espacio extracelular, sino que pase de una célula a la otra a través de gap junctions. La comunicación se puede clasificar según la distancia, ya sea intracrina cuando nunca sale de la célula, autocrina cuando sale pero es dirigida hacia ella misma, paracrina cuando es dirigida a células que están cercanas, y endocrina, que es cuando es dirigida a células que están alejadas en el cuerpo. Una de las partes más importantes de la comunicación celular son los receptores. Sabemos que para que la célula pueda interpretar la información contenida en una molécula, tiene que pasar varias cosas. Primero, la señal debe llegar hasta la célula, pero la célula debe poseer una molécula específica para esa señal. Eso es el receptor. Y esa molécula lo que hace es discriminar la molécula dirigida hacia ella del resto de las moléculas que no estaban dirigidas hacia ella. Tenemos acá, por ejemplo, unos receptores con forma de Pac-Man. Y acá tenemos tres señales, una señal de estrella, una señal triángulo y una señal círculo. Como ustedes se imaginan, solo la señal triángulo estaba dirigida hacia esa célula. El resto no. Por lo tanto, el receptor no las pudo atrapar y las señales se fueron hacia otras células. Los receptores lo podemos encontrar de acuerdo a la naturaleza de la señal. Si la señal es hidrofílica, o sea que no atraviesa la membrana, el receptor va a estar, por supuesto, en la membrana mirando hacia afuera. Pero si la señal es hidrofóbica, o sea que sí atraviesa la membrana, el receptor va a estar esperándola adentro. Ahora, hay excepciones, como siempre en biología. Por ejemplo, el estradiol, o estrógeno, que es una molécula hidrofóbica que atraviesa la membrana, tiene, como muchos saben, un receptor intracelular. Pero también existe un receptor extracelular de estradiol. Además, las prostaglandinas, que también son hidrofóbicas y que podrían atravesar la membrana, nunca la atraviesan porque siempre tienen receptores extracelulares. ¿Cómo funciona la interacción ligando-receptor? Bueno, el receptor tiene una zona que se llama el hotspot, que es una zona específica de unión al ligando. Cuando la señal se une a ese hotspot, el receptor sufre un cambio conformacional, cambia su forma. Especialmente la zona intracitoplasmática del receptor sufre ese cambio. Y ese cambio le permite desenmascarar su actividad intrínseca, o sea que el receptor ahora está activo. Esa actividad se puede ver de dos maneras. O interactuando con otras moléculas
o activando una actividad enzimática intrínseca que pueda llegar a tener el receptor. Cualquiera de esas dos opciones, o interactuando con otra molécula o activando una actividad enzimática, hace que haya información nueva dentro de la célula que antes no estaba. Y esa información luego se va a transmitir hacia otras moléculas, finalmente llevando a una respuesta biológica. Todo eso que acaba de pasar es la transducción de la señal. Generalmente se podría resumir como una señal que lleva a una respuesta biológica. Pero eso es demasiado resumido, vamos a verlo un poquito más en detalle. La señal se une al receptor, el receptor se activa y a su vez activa a un transductor, que es la molécula encargada de introducir la información hacia la célula. El transductor activa a un amplificador, que muchas veces es una enzima, y que va a generar segundos mensajeros. Y cada uno de esos segundos mensajeros va a actuar como activador alostérico de una enzima que es la encargada de la respuesta biológica, llamada efector. Entonces fíjense cómo a partir de una señal que activó a un receptor y a un transductor y a un amplificador, se generaron muchos segundos mensajeros que activan a varios efectores. De esta manera tenemos una amplificación de la señal. Y hace que la respuesta biológica sea mucho más fuerte. ¿Cómo se vería esto en una célula? Bueno, generalmente la señal viene de afuera, el receptor la está esperando en la membrana, a pesar que vimos que hay otras opciones. Ese receptor, cuando se activa, activa a diferentes transductores. Esos transductores activan amplificadores que generan unos mensajeros, y esos unos mensajeros van a activar a los efectores. Los efectores pueden tener dos tipos de actividades, ya sean actividades rápidas o no genómicas, o estos efectores pueden también ir al núcleo y prender factores de transcripción, generando efectos tardíos o efectos genómicos. Uno de los componentes más importantes de la vía de transducción son las quinasas. ¿Qué son las quinasas? Son enzimas que transfieren un fosfato que lo toman del ATP. El tema es a dónde lo transfieren. Hay quinasas de azúcares, quinasas de lípidos y quinasas de proteínas. Como ustedes bien saben, las proteínas quinasas son las más conocidas y pueden fosforilar ya sea en aminoácidos tirosina, llamadas tirosina quinasa, o en aminoácidos serina o treonina. Si acá vemos la estructura química, vemos que la tirosina tiene este gran anillo aromático, acá está no fosforilado y acá está fosforilado, mientras que la serina y la treonina no lo tienen, sino que simplemente tienen un oxidrilo libre. Si se fijan, la estructura química de la serina y la treonina es muy similar, por este oxidrilo, y es muy diferente al de este anillo aromático. Entonces, viendo esto, nos podemos dar cuenta por qué hay quinasas que solo fosforilan en tirosina y quinasas que solo fosforilan en serina o treonina. Las proteínas quinasas tienen una especificidad bastante interesante con respecto a la secuencia. En este gráfico les estoy mostrando las secuencias consenso que necesitan las diferentes quinasas para poder fosforilar diferentes tipos de proteínas. ¿Y qué hacen cuando fosforilan una proteína? Bueno, tenemos una proteína que tiene una función A. Cuando esa es tomada por una quinasa, pasa a ser una proteína fosforilada. Y la proteína fosforilada tiene una función B. Tengan en cuenta que tanto función A como función B puede ser no tengo función. O sea que en resumen, una quinasa puede activar una proteína, puede apagar una proteína o puede cambiarle una función por otra.
Lo que es muy importante es que además de proteínas quinasas, también en las células hay proteínas fosfatasas que cumplen la función contraria a las quinasas, o sea, desfosforilan las proteínas, o sea, pasan de la función B a la función A. Siempre en biología vamos a ver que muchas de las funciones tienen funciones contrarias. Primero actúa una y al tiempo actúa la otra, volviendo al estado inicial, de una forma de yin-yang. O sea, siempre la célula trata de volver a su estado inicial. Además de quinasas, existen las fosfolipasas, que son enzimas muy importantes, que lo que hacen es cortar fosfolípidos de la membrana. Ustedes se acuerdan que la membrana está formada por fosfolípidos que están formados por un glicerol y 3 ácidos grasos. De acuerdo al sitio en donde corte la fosfolipasa, vamos a formar diferentes productos. Puede cortar en el ácido graso 2, en el ácido graso 1, en el fosfatidil o en el X. Las diferentes familias de fosfolipasas son las que van a cortar en diferentes sitios de corte y van a generar diferentes productos. Ahora les voy a contar las más importantes vías de traducción que podríamos encontrar en una célula, empezando por la más sencilla, que es la de los receptores nucleares. Como dijimos antes, algunas señales pueden atravesar las membranas, por lo tanto sus receptores los están esperando dentro de la célula, ya sea en el núcleo o en el citoplasma. Cuando la señal atraviesa la membrana, se une el receptor que está dentro y los receptores nucleares, cuando unen a la señal, se activa una función de dimerización entre ellos, formándose una unión receptor-receptor que luego trasloca al núcleo y puede actuar como factor de transcripción encendiendo la expresión de genes específicos y provocando el efecto biológico. Otros receptores muy importantes son los receptores acoplados a proteína G. La proteína G es esto que vemos acá, es un trímero alfa-beta-gamma que siempre está unido a GDP o a GTP, por eso es que se llama proteína G. Cuando está unido a GDP, está inactivo, mientras que si tiene GTP, está en su estado activado. Los receptores acoplados a proteína G son receptores de 7 pasos transmembrana que se llaman receptores serpentina, porque parecen como una serpiente, una víbora. Cuando llega la señal, el receptor sufre un cambio conformacional liberando la proteína G. Cuando la proteína G está separada del receptor, pierde su afinidad por GDP y toma GTP del medio. ¿Se acuerdan que yo les comenté que cuando la proteína G tenía GTP, estaba activa? Cuando la proteína está activa, pierde afinidad por beta-gamma y gana afinidad por una enzima target, que sería justamente el amplificador de nuestro sistema. Esa enzima target va a generar segundos mensajeros que finalmente van a llevar a un efecto biológico. Luego de un tiempo, se va a unir una proteína llamada RGS que va a activar la actividad GTPasa de la subunidad alfa, cortando el GTP y convirtiéndolo en GDP. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el GDP hacía que la proteína alfa esté inactiva, por lo tanto se va a separar de su enzima, y la enzima cuando no tenga más la proteína alfa se va a inactivar, apagándose el efecto biológico. Y la proteína alfa se va a unir de nuevo a beta-gamma y finalmente va a volver al receptor. Y como les dije antes, tenemos el yin y tenemos el yang.
Ahora les voy a comentar otros receptores muy importantes, que son los receptores con actividad tirosina quinasa, también llamados RTK. Esos receptores, cuando reciben la señal, que en general es un growth factor, sufren una dimerización que los acerca y hacen que su tirosina quinasa interna pueda fosforilar a ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una tirosina fosforilable por su propia quinasa. Cuando esa tirosina está fosforilada, puede a su vez atraer a otras moléculas que tienen gran afinidad por tirosinas fosforiladas y esos después también son fosforilados por la misma quinasa del receptor y llevan a la atracción de otras moléculas que finalmente llevan al efecto biológico. Para esto, que lo vimos así tan esquemático, lo vamos a ver un poco más en detalle. Empecemos pensando cómo ocurre la dimerización. El receptor tiene 4 dominios extracelulares, un dominio transmembrana y 2 zonas internas. Los dominios extracelulares son el dominio 1, 2, 3 y 4. El dominio 1 y 3 son los sitios de reconocimiento del ligando, del growth factor. El dominio 2 tiene acá esta pancita que ven que dice dominio de dimerización, que cuando no está capturado por el dominio 4 puede unirse a otro receptor que tenga también esta misma pancita libre, formando el dímero de receptores. Cuando llega el ligando, es tomado primero por la zona 1, inmediatamente hace que sufra un cambio conformacional el receptor uniéndose a la zona 3, y de esta manera deja libre la zona 4, perdón, la zona 2 con su pancita de dimerización. Como esto ocurre en varios receptores a la vez, se unen dos receptores a través de la zona 2. ¿Esto qué es lo que hace? Que en la zona intracelular, la quinasa, que son estas formas de huesito, puedan fosforilar a la tirosina fosforilable que está al final del receptor. Entonces finalmente decimos que ahora tenemos un receptor activado. Estas tirosinas fosforiladas son a su vez reconocidas por otras moléculas que tienen justamente sitios de reconocimiento de fosfotirosina. Ellas son las llamadas proteínas de scaffolding o proteínas de andamiaje, que son ni más ni menos que proteínas que tienen muchos sitios de reconocimiento de otros dominios que están involucrados en el acercamiento de moléculas que a su vez deberían interactuar entre ellos. O sea, facilitan el acercamiento de moléculas que van a interactuar entre ellas. Poseen, por ejemplo, unión a fosfotirosina, como lo dijimos recién, que son los dominios SH2 y PTB, pero también tienen dominios de unión a secuencias ricas en prolina, como los SH3 y los WW, o dominios de unión a residuos valina o leucina, como los PDZ, o unión proteína fosfolípidos, como los dominios pH. Y como dijimos recién, su función es facilitar el acercamiento de moléculas que están involucradas en una interacción, como por ejemplo una enzima y su sustrato. En general, cuando el que se activó al principio era un receptor RTK, un receptor de growth factors, esos transductores, esos scaffolds, van a atraer a su vez a las proteínas G de bajo peso molecular, que son las pertenecientes a la superfamilia RAS, que seguramente la deben haber escuchado muchas veces. RAS son los oncogenes más importantes. ¿Y por qué decimos que son proteínas G? Porque siempre están unidas a GDP o a GTP. Cuando tienen GDP están apagadas y cuando tienen GTP están encendidas. ¿Pero por qué son de bajo peso molecular? Porque es solamente como si fuera la subunidad alfa. No tienen una subunidad beta-gamma. A su vez, las proteínas de la superfamilia RAS deben estar unidas a un ácido graso que las mantiene ancladas a membrana.
Entonces, cuando se produce el intercambio del GDP por el GTP, se activa y también tiene la capacidad de degradar el GTP convirtiéndolo en GDP inactivándose. Pero a diferencia de las proteínas G que vimos antes, las triméricas, ellas necesitan proteínas auxiliadoras para todas estas funciones. Por ejemplo, para unirse al ácido graso, que generalmente es un farnesilo, necesitan una enzima llamada farnesiltransferasa. Para producir el intercambio de GTP por GDP necesitan una proteína llamada GEF o GTP Exchange Factor. Una de las más conocidas es SOS. Y para producir el clivaje del último fosfato, el GTP, convirtiéndolo en GDP, necesitan una proteína GAP o GTPase Activating Protein. Una de las más conocidas es NF1. Una vez que se activan las RAS, lo que van a hacer es activar a las proteínas llamadas MAP quinasas. Las MAP quinasas son tres proteínas llamadas MAP quinasa quinasa y MAP quinasa quinasa quinasa, que son justamente, como su nombre indica, quinasas que van fosforilándose una a la otra. O sea, obviamente en RAS va a activar a esta a su vez va a fosforilar y activar a esta, y esta a su vez va a fosforilar y activar a esta, que finalmente es la que va a tener el efecto biológico. Ahora, ¿por qué llamamos que esto es una amplificación? Bueno, acá tenemos una quinasa que fosforila a una quinasa que fosforila a una quinasa. Pero en realidad no es lo que pasa, sino que la MAP quinasa fosforear a varias quinasas, que a su vez fosforear a varias quinasas. De esta forma, con un solo RAS activo que active a una sola quinasa, tenemos muchísimas quinasas finales activas. Las MAP quinasas se las puede encontrar en muchísimos procesos biológicos, no solo en la proliferación normal y o patológica, sino que también están involucradas en la respuesta al estrés y en los estímulos inflamatorios, y a su vez la respuesta al estrés y la respuesta a otros growth factors atípicos. ¿Sí? Los procesos son crecimiento, diferenciación, desarrollo, inflamación, apoptosis o desarrollo neuronal. Ahora vamos a ver cómo todos esos actores juegan cuando están juntos. Tenemos un receptor de IGF. Acá suponemos que ya unió el IGF, por lo tanto dimeriza, se produce la autofosforilación por el acercamiento de la quinasa con su sitio de reconocimiento. Esa tirosina fosforilada va a ser conocida por IRC1, que a su vez va a atraer a GRB2, que es una proteína de scaffolding, que va a atraer a SOS. ¿Se acuerdan que SOS habíamos dicho que funcionaba para activar a RAS? Entonces tenemos RAS apagado y ahora tenemos RAS activo por la presencia de SOS. RAS activo va a atraer RAF, que es una MAP quinasa, y la va a activar. Cuando RAF está activo, puede a su vez atraer a MEC, que es una MAP quinasa, y fosforilarlo. Cuando MEC está fosforilado, está activo, entonces puede a su vez atraer a ERK y fosforilarlo. Cuando es una MAP quinasa. Cuando ERK está fosforilado, o sea, está activo, puede ejercer sus funciones, que pueden ser tanto funciones citoplasmáticas a corto plazo, o puede a su vez bloquear el núcleo, activar factores de transcripción y tener funciones también genómicas. Ahora vamos a ver una vía que es muy importante para las células embrionarias, que es la vía Sennich-Hedgehog. Esa vía tiene dos actores principales.
Por un lado, tenemos patch, que es su receptor, que es un receptor transmembrana, no de 7, sino de muchos pasos transmembrana, que cuando está apagado, mantiene a esta vesícula, que sí tiene un receptor de 7 pasos transmembrana, acoplada a proteína G, lo mantiene intercitoplasmático y evita que se una con la membrana plasmática. El otro protagonista de esta vía es la molécula GLI, que es un factor de transcripción que activa genes involucrados en el desarrollo embrionario. Por lo tanto, en tejidos adultos, GLI continuamente está siendo retenido de su función, de dos maneras. Por un lado, es atrapado por COS2 y SUFU, que a su vez están unidas al citoesqueleto. Y por otro lado, en presencia de neurotociclasa, hay AMP cíclico. El AMP cíclico es el activador de una importante quinasa que se llama proteína quinasa A. La A justamente proviene de AMP cíclico, que tiene, como ven acá, dos zonas regulatorias, pKa-R, y dos zonas catalíticas, pKa-C. El AMP cíclico se une a pKa-R, haciéndole un cambio conformacional y haciéndole que pierda su afinidad por pKa-C. La pKa-C se libera y puede fosforilar a GLI. Cuando GLI está fosforilada, es reconocida por otras dos quinasas, que son la caseína quinasa 1 y la glicosanosintetasa quinasa 3-beta, la van a multifosforilar. Cuando GLI está polifosforilada, es reconocida por una ubiquitin ligasa que le va a agregar una cola de ubiquitinas. La ubiquitina es una pequeña molécula que hace que cualquier proteína ubiquitinada sea reconocida por el proteasoma. Es un gran complejo multiproteico de proteasas. Entonces, toma a GLI y lo convierte en aminoácidos, o sea, lo destruye. Por lo tanto, vimos que GLI está regulado por su unión a COS2 y a SUFU y por fosforilación, por pKa y después por otras quinasas que lo llevan a ubiquitinación y proteólisis por proteasoma. En presencia de Sennett-Hitchcock, el receptor patch sufre un cambio conformacional y deja de mantener esa vesícula aislada. Por lo tanto, el receptor 7 pasos de membrana, que se llama smoothened, puede ir a la membrana y como tiene una proteína G, se activa. Esa proteína G es una proteína G inhibitoria, cuya función es la de apagar a la adenotociclasa. Si se apaga la adenotociclasa, no hay AMP cíclico. Si no hay AMP cíclico, pKa está apagada. Si pKa está apagada, GLI no es fosforilado y puede traslocar al núcleo activando sus genes target. Eso ocurre normalmente durante el desarrollo embrionario. Pero, no sé si conocen el síndrome de Gorlin, que es una patología epidérmica que produce carcinomas vasocelulares, en el cual se descubrió hace relativamente poco que ocurre que las células no tienen patch. Es un defecto genético en el cual esas personas carecen del gen patch. Por lo tanto, Smoothened está continuamente en membrana, está continuamente activo. Por lo tanto, continuamente GLI está en el núcleo activando sus genes target. Hace un tiempo se desarrolló un fármaco llamado Vismodegib, que es un inhibidor específico de Smoothened. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que pasa? GLI no puede estar en el núcleo y esas personas dejan de producir carcinomas vasocelulares a repetición. Este es un claro ejemplo de cómo la genética puede ayudar a la farmacología para desarrollar terapias específicas target que funcionen en una patología determinada. ¿Sí? Porque en este caso, GLI es continuamente ubiquitinado y degradado por el proteasoma. Muy
Ahora les tengo una mala noticia, lo lamento, pero todo lo que vimos es mentira. Las cascadas de señalización no existen. El concepto de una cascada es una cosa que se creó, podemos decir, en los 70s, 80s, cuando estudiar proteínas era bastante complicado y se iban estudiando de a una, se veían que una activa a la otra y una activa a la otra. Pero en realidad, cuando se hicieron estudios estudiando muchas proteínas a la vez, se vieron que lo que pasaba en realidad era que había una divergencia. O sea, una molécula activa a muchas moléculas diferentes. Por ejemplo, RAS, que la vimos antes, sabemos que activa a RAF, que a su vez activa a MERC y a su vez activa a ERK. Pero no solo eso. Se sabe que RAS también activa a PI3K y a RAL-GDS. PI3K a su vez activa a AKT y RAL-GDS activa a RAL. Y a su vez, AKT activa a mTOR y RAL activa a folipasa D y a CDC42. Así que vemos cómo con la activación de una molécula RAS tenemos 4 efectores diferentes activos: mTOR, ERK, fosfolipasa D y CDC42. Y estos a su vez están involucrados en varios procesos biológicos cada uno. Pero no solo hay divergencia, sino que también hay crosstalk o convergencia, en el cual diferentes vías, llamémoslas lineales, también pueden interactuar entre ellas. Por ejemplo, sabe que PI3K puede activar a CC42 y RAL-GDS puede activar a AKT. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? En vez de tener cascadas de señalización o cascadas divergentes, lo que tenemos realmente son redes, en la cual la creación de una molécula lleva a la activación e inhibición de muchas otras moléculas, por lo tanto, se activan y se inhiben muchos procesos fisiológicos. Otro concepto muy importante que se desarrolló a partir de un avance técnico es el llamado compartimentalización. Como les comenté antes, en los 70s, 80s, cuando se empezó a estudiar esto, se estudiaba con lisados celulares, en el cual todas las moléculas estaban en un tubo. Pero con el desarrollo de la microscopía intravital, que permitió estudiar células enteras, se vio que muchas de las moléculas que interactuaban en el tubo en realidad estaban en compartimentos subcelulares diferentes, quizás uno dentro de la mitocondria y otro dentro del núcleo. Por lo tanto, así como estaban, era imposible que interactúen y tenía que haber una señal que las haga moverse de un compartimento hacia el otro para recién ahí poder interactuar. La compartimentalización es también un nivel más de regulación de actividad enzimática. ¿Sí? Básicamente lo que dice es que para que dos moléculas puedan interactuar entre ellas, tienen que estar en el mismo compartimiento. En el artículo de Hallmarks of Cancer Next Generation, los doctores Hanahan y Weinberg definieron las 10 características que tienen que tener todas las células tumorales. Ellas son la proliferación autosostenida, la falta de respuesta a señales de stop, la resistencia a la respuesta inmune, la proliferación limitada, una inflamación sostenida, invasión, angiogénesis, inestabilidad genómica, resistencia a la apoptosis y una desregulación metabólica. Obviamente que estos 10 propiedades están involucradas íntimamente a características moleculares de las células. Esas características moleculares están a su vez reguladas por vías de interacción de la señal. Ahora vamos a ver algunas de las más importantes. Por ejemplo, la proliferación autosostenida. Normalmente, una célula tiene, por ejemplo, 4 receptores para un growth factor. Van a haber muchos growth factors en el medio, pero según la afinidad de esos growth factors, quizás solamente 2 se unan a la célula, generando una señal que a su vez se va a convertir en una respuesta. Ahora, ¿qué hacen las células tumorales para aumentar esa respuesta? O sea, para tener una proliferación mayor. Lo que se pueden hacer es autoclinamente aumentar el número de ligandos. Entonces,
en vez de 2, se van a unir 4. Entonces la señal va a ser más grande y por lo tanto más grande va a ser la respuesta. También pueden aumentar el número de receptores. De esa manera, también se van a unir muchas más señales, por lo tanto vamos a tener una señalización mayor y una respuesta mayor. Otra cosa que pueden hacer es provocar mutaciones en el receptor para que puedan señalizar aún en ausencia del growth factor. También lo que pueden hacer es aumentar la afinidad de los receptores. Entonces, de esa forma, aún teniendo 4 receptores, pueden unir, todos pueden unir un ligando. Lo que pueden hacer también, bueno, dijimos, entonces haría una señal grande y una respuesta grande. Lo que pueden hacer también es aumentar la sensibilidad. ¿Eso qué significa? Que aún uniendo 2 señales, pueden tener una señal mucho mayor, por lo tanto una respuesta mucho mayor. Entonces acá vimos 5 métodos basados en transducción de señales, por lo cual se puede conseguir una proliferación autosostenida. ¿Y cómo podemos conseguir una falta de respuesta a señales de stop? Bueno, ¿qué pasa normalmente? Los factores de stop se liberan al citoplasma como factores latentes y ellos deben ser activados por señales que están en el espacio extracelular. Y esos factores activos a su vez se unen a los receptores y provocan una señal de stop que provoca una inhibición de la proliferación. Eso es lo que pasa normalmente. Y las células tumorales quieren evitar esto. ¿Cómo lo hacen? Por un lado, pueden mutar la proteína que activa a los factores latentes. Entonces, ¿qué va a pasar? En los factores latentes, nadie los activa, por lo tanto, no hay inhibición. Otra cosa que podría pasar es que haya receptores incapaces de unir el ligando, o sea, receptores mutados. Entonces tenemos factores latentes, esos factores son activados en el espacio celular, pero cuando quieren unir esos receptores, no pueden. Los receptores no lo reconocen. Otra opción es que directamente haya una delesión del gen del receptor, por lo tanto no haya receptor. Entonces, hay factores latentes, esos factores son activados, pero no tienen a qué unirse, por lo tanto no hay señalización de stop. Y otra de las características muy interesantes que tienen es el desarrollo de receptores señuelo o receptores decoy, en el cual puede haber una mutación del receptor o puede haber la presencia de una proteasa que degrade el sitio de reconocimiento del ligando. Entonces vamos a tener cualquiera de las dos formas, vamos a tener receptores que estén fuera de la célula, funcionando como señuelos. Entonces, los factores latentes que se activan extracelularmente y se unen al señuelo. Y como no está unido a la célula, no hay ninguna señalización de stop. Vemos todo esto acerca de la transducción de señales, podemos pensar cómo utilizar ese conocimiento en contra del tumor. Se desarrollaron justamente inhibidores de la transducción de señales, llamados STIs, que son moléculas que justamente inhiben algún paso importante en la transducción de alguna señal involucrada en algún paso de la proliferación oncológica. Tenemos dos tipos. Las que son moléculas pequeñas, en general lo que hacen es inhibir la actividad de enzimas. Realmente lo que hacen es competir por el sitio de unión a ATP de las quinasas. O sea, si la quinasa no puede unir ATP, no va a poder fosforilar a su target. Otra familia son los nucleótidos monoclonales, que pueden estar dirigidos contra el epítope, que directamente genera una respuesta inmune antitumoral. Pueden estar unidas contra el ligando, lo que hace es secuestrar el ligando, secuestrar la molécula señal, impidiendo que ésta llegue a la célula. O puede unirse al receptor, y eso funciona también como una respuesta inmune antitumoral, pero también impide que el ligando se una, o puede unirse al dominio de dimerización, impidiendo que el receptor dimerice.
Y además pueden estar acoplados a alguna molécula terapéutica, que muchas veces es alguna molécula tóxica o a una molécula radioactiva. Acá tenemos una lista de muchos STIs dirigidos contra la familia de receptores HER. La familia HER es HER1, HER2, HER3 y HER4. Y HER1 es el que ustedes conocen muy bien, EGFR. Pero también hay STIs contra otro tipo de familias, como por ejemplo el mismo de Gibb que vimos antes, que inhibe a Smoothant, o moléculas que inhiben a CDKs, o anticuerpos monoclonales contra CD33, CD52 o CD20. Vamos a ver un poquito de anticuerpos monoclonales. Originalmente se desarrollaron anticuerpos monoclonales de ratón, murinos. Y tenían varios problemas. Eran muy inmunogénicos y desarrollaban una respuesta llamada HAMA, Human Anti-Mouse Antibodies. ¿Eso qué significa? Que el paciente desarrollaba anticuerpos en contra del anticuerpo monoclonal y cortaba su actividad terapéutica. Entonces, los problemas que tenían eran muy monogénicos y muy monogénicos. Tenían estos tres grandes problemas. ¿Qué se hizo para solucionar estos problemas? Una opción son los anticuerpos quiméricos, en el cual acá lo que ven en blanco son secuencias humanas y lo que ven en bordeaux son secuencias del ratón. Los anticuerpos quiméricos tienen una gran parte humana y solamente de ratón es la zona final, la zona de reconocimiento del ligando. Pero estos también generaban algo de JAMA. Entonces se hizo anticuerpos humanizados, en el cual solamente secuencias de ratón son aquellas que están en la zona hipervariable, que es la zona de reconocimiento del ligando dentro de la zona de reconocimiento del ligando. Pero estos también generaban algo de JAMA. Y finalmente, anticuerpos puramente humanos, en el cual todas las zonas del anticuerpo son típicamente humanas y estos no generan ninguna respuesta en contra de ellos. Como se imaginan, pasar de la primera a la segunda y después a la tercera y después a la cuarta son millones de dólares de inversión y de estudio. Y esto también explica un poco el altísimo costo de estas terapias. Bueno, ustedes escucharon que los anticuerpos monoclonales tienen nombres rarísimos, pero en realidad tienen su lógica. La lógica del nombre es que está formado por 3 componentes y finalmente todos terminan en MAB. Esos componentes son el prefijo, que puedes variar y eso lo elige cada laboratorio. Luego está el target, o sea, hacia dónde está apuntado ese anticuerpo, que según si es a hueso, a virus, o a bacterias, o a lo que sea, tiene un nombre muy específico. Luego, si la fuente, si es ratón, rata, hámster, si es quimérico, humanizado, o híbrido, o lo que sea. Y finalmente, MAB. Por ejemplo, vamos a pensar dos anticuerpos muy comunes. Cetuximab. Bueno, la C es inventado, TU porque es antitumor, CI, ven, porque es quimérico, y MAB porque es MAB. Otro muy importante es el bevacizumab. Beva, nada, lo inventaron ellos. CI, si se fijan acá, es cardiovascular. El bevacizumab es el anticuerpo que se utiliza para impedir la angiogénesis, un anticuerpo dirigido contra los vasos, así que está bien contra cardiovascular. Zu, porque es humanizado, y MAB porque es un anticuerpo. Así que ahora, cuando ustedes vean un anticuerpo monoclonal que no entienden por qué su nombre es tan complicado, bien su tablita van a poder interpretarlo. Como dijimos, los anticuerpos monoclonales tienen efectos inmunológicos, o sea, como si fuera un anticuerpo común. Y son anticuerpos son dos. Pueden provocar una citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos o una citotoxicidad dependiente de complemento. Así que estas son las actividades normales de los anticuerpos. Pero a veces para una respuesta antitumoral
estas actividades inmunológicas no son suficientemente potentes. Por lo tanto, se desarrollaron diferentes estrategias para aumentar la toxicidad de estos anticuerpos. Ellas son, por ejemplo, el aumento de sus funciones inmunológicas o la unión a moléculas tóxicas como radioactivos o venenos o citoquinas, o la unión a moléculas tóxicas pero que necesitan ser activadas previamente por otras, como el armado indirecto o el pre-targeting. Y ahora vamos a ver un poquito cómo actúan algunas moléculas que ustedes usan normalmente en la clínica. Como por ejemplo los inhibidores de tirosina quinasa anti-EGFR, como el erlotinib, afatinib o gefitinib. Si ustedes recordarán, el EGF provoca la dimerización del EGF receptor, eso provoca la autofosforilación y la activación de las vías MAP quinasas. Ahora, si yo inhibo este receptor, entonces la vía de las MAP quinasas va a estar inhibida. ¿Y cómo actúan los anticuerpos monoclonales anti-EGFR, como el cetuximab y el panitumumab? Bueno, se van a unir al receptor, impidiéndole su dimerización. De esta manera, aún en presencia de EGF, la vía de las MAP quinasas va a estar apagada. Hay mecanismos de resistencia, que pueden ser específicos a esas drogas o mecanismos de resistencia generales. Los específicos a los inhibidores de la tirosina quinasa pueden ser, por ejemplo, mutaciones en el dominio quinasa que impidan la unión del inhibidor, o quizás que el EGFR no esté mutado y los mecanismos de resistencia a los anticuerpos monoclonales son las mutaciones en el sitio de unión del anticuerpo. ¿Y cuáles son los generales? Que haya mutaciones activantes de KRAS, de BRAF, o la presencia de moléculas alternativas. Vamos a ver ejemplos. Vías alternativas son, por ejemplo, la activación de la proteína c-MET, que es otro receptor acoplado a tirosina quinasa. Entonces, aunque yo inhiba EGF receptor, ya sea con anticuerpo monoclonal o con una small molecule, c-MET va a estar activo y me va a activar a RAS, RAF, MEK y ARC. Vamos a tener proliferación. La proteína ALK está apagada en células maduras porque es una quinasa que está involucrada principalmente en la proliferación de células embrionarias. Pero se vio, principalmente en algunos tumores de pulmón, que sufrió su gen una traslocación con el gen ML4, formando una proteína de fusión ML4-ALK, que como ML4 sí se expresa normalmente en células normales, en células maduras, entonces se expresa esa proteína de fusión y tenemos ALK activa. Cuando ALK está activa, lo que hace es actuar como un receptor tirosina quinasa, activando la vía de las MAP quinasas, RAS, RAF, MEK y ARC, y generando una proliferación de células que no debería estar sucediendo. Se desarrolló un inhibidor específico de ALK, que es el crizotinib. El crizotinib se une a ALK y justamente lo que hace es impedir esta vía. También habrán escuchado que en pacientes de cáncer de pulmón hay mutaciones del EGF receptor que lo hacen poder señalizar aún en ausencia del ligando. Otras mutaciones hacen que EGFR no sea reconocido por los anticuerpos monoclonales panitumumab y cetuximab. Y otras mutaciones hacen que no sea reconocido por los inhibidores de EGFR como afatinib, gefitinib y erlotinib. Una de esas mutaciones es la famosa, actualmente famosa, T790M.
Entonces, tenemos un EGFR que puede señalizar aún en ausencia de ligando y que tiene una mutación que hace que no se pueda unir su inhibidor. Entonces, EGFR va a dimerizar, autofosforilar y activar la vía de las maquinasas, provocando una proliferación. Estas son las mutaciones más conocidas del EGFR. Tenemos el exón 20, que le provocan resistencia a los inhibidores, y tenemos el exón 18, 19, 21, que le provocan sensibilidad a los inhibidores. Entonces habíamos dicho que si yo tengo mutaciones en KRAS, los inhibidores del EGFR no funcionan. ¿Por qué es eso? Vamos a ver. Si tenemos un KRAS mutado, esa mutación la hace ser constitutivamente activo, o sea, puede señalizar aún en ausencia de activación por, ¿se acuerdan? Por los GTP Change Factor, por SOS. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aunque el EGFR esté apagado, esté inactivo por cetuximab o por erlotinib o gefitinib, KRAS igualmente va a señalizar a las maquinasas y vamos a tener proliferación. Por eso es tan importante analizar el estatus mutacional de KRAS antes de prescribir un inhibidor del EGF receptor. Las mutaciones de KRAS son principalmente en el codón 12, 13 y el 61. Lo mismo pasaría con las mutaciones de BRAF. Si BRAF está constitutivamente activo, aunque esté apagado EGF receptor, ya sea por anticuerpos o por small molecules, igualmente va a haber actividad vía las maquinasas y las células van a proliferar. Estas mutaciones de BRAF se ven muy frecuentemente en melanomas o en tumores de tiroides. BRAF, las mutaciones están principalmente ubicadas en el codón 600. La más frecuente es la B600E, seguida por la K, después B600D, R, M y G. Se han generado inhibidores específicos de BRAF mutado en el B600, como el bemurafenib y el dabrafenib, que lo que hacen justamente es atacar a BRAF e impedir la señalización de esas moléculas. Pero hace poco se vio que puede haber una resistencia, dado que si MEK tiene una activación constitutiva, aún en presencia de BRAF inhibido, va a haber señalización. Por lo tanto, se generaron inhibidores de MEK. Ahora la terapia no es una monoterapia contra BRAF, sino que se dan una terapia contra RAF y MEK a la vez. Eso sí, finalmente genera una respuesta terapéutica mucho mayor. Muchas gracias por todo. Y si tienen alguna pregunta, me pueden escribir a mi mail. Muchas gracias de nuevo.